para el año 2024. Existen estos permisos que comento, que fueron autorizados y que están en proceso de construcción, o bien que tienen un contrato de interconexión con la CFE, y van a crecer de los 634 centrales que tienen los privados en este momento, van a crecer hasta 761 centrales, con una capacidad, 761 centrales totales con una capacidad instalada de 104.380 megawatts. ¿Qué quiere decir? Comparado con los 52.000, casi tenemos una sobreoferta de capacidad del doble de lo que necesita el país en este momento. De alguna forma es muy importante destacar estos elementos, porque esta característica nos ha permitido enfrentar un evento tan crítico, tan inesperado como lo fue el evento de Texas. La falta de gas de Texas en el estado de Texas le significó una crisis que no la pudieron resolver en menos de 22 días, donde hubo desabasto de energía eléctrica, donde hubo falta de agua, donde hubo condiciones críticas severas en las temperaturas tan bajas que se presentaron, e inclusive hubo un desabasto de víveres. Gracias. Mira, hemos estado denunciando, y es un punto que está en la ley, que no quieren ver los intereses, ¿verdad?, acumulando amparos todo el tiempo para detener a la CFE, lo que no van a poder hacer. Hay una figura que metieron en la reforma energética. Es una figura que viene del pasado, viene de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de la época de Salinas, en donde inventó dos figuras, ¿verdad?, para meter intereses extranjeros en México sin reformar la Constitución, porque la Constitución establecía que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público estaba reservada al Estado. Entonces inventaron algo que se llama generadores independientes. Estos generadores independientes le vendían a la CFE toda su electricidad, el 100% de la electricidad, y se alegó que pues, no violaban la Constitución, porque la que hacía el servicio público pues, era la CFE, con la energía que le vendían estos generadores independientes que no necesitábamos. Teníamos el 95-99% de la generación sin necesidad de ninguna muleta. Por otro lado, se inventó también en esa época una sociedad de autoabasto, cogeneración. Y esa figura también de entonces significaba que un grupo de personas, empresarios, lo que fueran, entidades, se unían para generar para ellos mismos autogeneración. Bueno, esas dos figuras entran en un transitorio en esta malhadada reforma energética, perversa, digo yo, y las meten al sistema eléctrico nuevo en un transitorio. Y se dice, los generadores independientes, ¿verdad?, y las sociedades de autoconsumo, que ya están funcionando con la ley anterior, van a pasar al sistema eléctrico con los privilegios que tenían antes, en tanto que no choquen con la nueva ley. Bueno, esos dos, ese transitorio le dio a la reforma energética la posibilidad de ir dando con el transitorio permisos de generación de generadores independientes y de sociedades de autoconsumo. ¿Vale? Nada más que obviamente chocan con las reglas de un sistema supuestamente de mercado. Y los generadores independientes que los fueron impulsando con un transitorio ilegal, nulo, porque choca con la nueva ley. O sea, en la letra misma del transitorio, se establece que
guardan sus privilegios en la medida que no choquen con la nueva ley, y la nueva ley obviamente es totalmente diferente. Entonces estos generadores independientes empiezan a desarrollarse con una base legal nula, porque es elemental que no operan conforme a las reglas. Por ejemplo, el generador independiente no le vende a la CFE el 100%, sino que inventan que tiene excedentes, lo cual es imposible, y con los excedentes organizan empresas que le hacen la competencia a la CFE. Y la otra figura, por quedarnos en estas dos, el autoabasto es, además de tener una base jurídica nula, ¿verdad?, es un fraude a la ley. Saludos amigos, amigas, señoras, señores. Como siempre, gracias por venirse a informar a Toño Subterráneo 4T. Les mando un saludo fraterno. Gracias también por sus likes y suscripciones. El tribunal da la razón a la 4T y revoca la suspensión a la reforma eléctrica de AMLO. El segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica y telecomunicaciones revocó esta suspensión definitiva que se había otorgado en contra de la reforma eléctrica impulsada por nuestro actual gobierno. El Financiero dio a conocer sobre la asociada senior del despacho de González Calvillo, Julia González, quien expuso que dicho tribunal está integrado por 3 magistrados. Los magistrados antes mencionados tomaron la determinación de revocar esta suspensión definitiva, al considerar que las reformas de la ley de la industria eléctrica por sí mismas no causan ningún daño a los particulares y que para que se pudiera causar un agravio se requería su aplicación. Dicen, hay otro tribunal que es el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica, que es quien va a resolver. Por otro lado, las suspensiones va a ver cuál es su criterio. Como el colegiado dijo que era una norma por mera entrada de vigor, no causaba un perjuicio y podría impactar la admisión de esta demanda, lo cual ya se verá cuando regresen a los juzgados. Por su parte, la Secretaría de Energía expuso que la revocación otorgada por el tribunal se debe a algunos efectos y facultades de la reforma son actos inciertos en cuanto a procedimientos, trámites, revisión de contratos e incluso revocación de permisos. El segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica y radiodifusión revocó esta suspensión definitiva otorgada contra la reforma eléctrica. En más de los mismos asuntos, Bartlett se abre la vía para tirar los fallos contra la ley eléctrica. El director de la Comisión Federal de Electricidad. La resolución de este segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica, que revocó la suspensión definitiva de la reforma eléctrica en el caso de 2 empresas amparadas contra la misma, es un triunfo importante, mencionó Bartlett, y un precedente de enorme valía, ya que traza la ruta que muy probablemente se ceñirán los fallos en otros recursos judiciales que están en trámite y que serán también declarados improcedentes. Eso así también lo dijo el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. En la sentencia se deja claro y advirtió que no se puede impedir o paralizar el desarrollo de las atribuciones propias del Estado, como son las responsabilidades de rectoría en materia eléctrica, previstas en el artículo 27 constitucional que se habían anulado. En entrevista para este medio La Jornada, aclaró que sin ánimo de cantar victoria, ya que el proceso en torno a la lluvia de amparos emprendidos por las transnacionales eléctricas y sus socios en México es aún largo. Esta resolución políticamente tiene un gran valor, ya que echó abajo los excesos del juez de primera instancia con esta legislación que entró en vigor en marzo pasado, cuyo objetivo es evitar la destrucción de la CFE ante la voracidad de las compañías privadas. Bartlett hizo notar que este tribunal colegiado consideró incorrecta la determinación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió de forma definitiva la aplicación de la ley de la industria eléctrica. En el caso de las empresas hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer, por considerar que creaba un desbalance en la competencia y que era necesario a su juicio darle el beneficio de la suspensión a todos estos amparos interpuestos dentro del mismo entorno, la iniciativa a favor de la CFE debe de ser consensada. Esto es por parte también de los trabajadores de la CFE. Ahora que nuestro presidente acaba de anunciar que sin importar las mayorías simples o calificadas en San Lázaro, enviará una iniciativa a la reforma constitucional para fortalecer a la CFE, y cabe analizar los resultados obtenidos en la consulta ciudadana
realizada el 19 al 24 de abril pasado por las organizaciones sociales y sindicatos independientes que conforman la nueva Central de Trabajadores, donde un 85% de los participantes votaron en favor de la renacionalización de la industria eléctrica. En la conferencia, donde informó su intención, nuestro presidente resaltó que debe de darse un debate para que el pueblo se entere, y ojalá que en esta ocasión los legisladores sí valoren la necesidad de consensar estos diversos grupos involucrados, expertos y a la sociedad en conjunto la urgente necesidad de devolver al país la soberanía energética que al final de cuentas y en el mundo globalizado que vivimos es también un asunto de seguridad nacional. El presidente actúa en congruencia con esta imperiosa necesidad. Deberá enriquecer el contenido de la propuesta con los puntos de vista de todos aquellos que de alguna u otra manera se han visto afectados por las políticas antinacionalistas de los gobiernos del PAN y del PRI, que iniciaron como parte de la entrega de las industrias tanto eléctrica como petrolera y el desmantelamiento de las mismas. La información recabada por la NCT y sus organizaciones afines está disponible para quienes desde el gobierno de la 4T deseen consultarla, porque es una expresión clara y sus fines son no partidistas y son de la sociedad misma. Se demuestra con que piensa que la ciudadanía y la clase trabajadora están conscientes de las cerradas políticas en materia energética de los gobiernos neoliberales, que en el caso de la CFE elevaron las tarifas a millones de consumidores para cumplir con sus compromisos de compra de energía a productores privados, los mismos que ahora exigen más participación en las subastas de energía. El legislado sistema se despojó a la CFE, establecido en la reforma energética de Peña Nieto, en alianza con el PAN, contemplando que el primero debía subir las redes de distribución de la energía de las empresas privadas, sobre todo transnacionales como Iberdrola. Como hemos anunciado en el cierre de Luz y Fuerza en octubre del 2009, los gobiernos panistas de Fox y Calderón se comprometieron los productores independientes a comprarles su energía en contratos de hasta 25 años, lo que terminó hipotecando las finanzas públicas. 1 billón de pesos, 1,000 millones de pesos, es lo que los mexicanos terminaremos pagando por tales acuerdos. Con el regreso del PRI a la presidencia, tales acuerdos no solo fueron respetados, sino que terminaron afianzándose con la reforma energética de Peña Nieto. Y si bien es cierto que se ha hablado de la existencia de estos contratos leoninos, es necesario que si la intención del pueblo se entere de todo lo que hubo detrás de este robo a la nación, se habrá un debate nacional para que quienes conocen a detalle estos abusos los saquen a la luz pública. Esa es la información, amigos, amigas, señoras y señores. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse, gracias en este canal que lo único que siempre intenta es de que estén lo mejor informadas, lo mejor informados. Cuídense mucho, la mejor de las vibras, mucha fuerza y vamos adelante.